En una tierra donde la sangre lo decide todo, una mujer está a punto de romper el silencio de generaciones. Isabela creció entre secretos, obedeciendo un apellido que no era suyo. Pero una carta olvidada lo cambiará todo. Entre el deber y el amor prohibido, entre la mentira y la verdad, ella deberá elegir quién será y a quién amará. Cuando el linaje es una jaula, la libertad florece con fuego. Algunas verdades no se heredan, se conquistan. México, 1855. Hacienda del Valle de Laurel. El cielo colgaba bajo, gris y denso, como si la tierra contuviera el aliento. Los campos de agave dormían bajo la neblina, y las montañas lejanas, envueltas en un velo blanco, parecían ajenas al tiempo. En el corazón del valle, los muros de la hacienda del Laurel se alzaban silenciosos, hechos de piedra antigua y secretos enterrados. Esa mañana, el portón de hierro rechinó con un sonido oxidado. El capataz, hombre curtido y sin paciencia, miró con recelo al joven que se acercaba por el camino de tierra. Venía solo, con paso firme, polvoriento por el viaje y una maleta de cuero al hombro. Vestía como campesino, pero sus ojos claros no coincidían con la rudeza de sus ropas. Había en su mirada algo que no era de ahí, un fuego contenido, o quizás una historia que aún no se contaba. ¿Quién lo manda?, gruñó el capataz. Nadie, respondió el joven con voz serena. Busco trabajo, soy escribano, copio cartas, registros, libros, puedo ayudar con las cuentas de la hacienda. El capataz dudó, iba a rechazarlo cuando se escucharon pasos detrás del muro. Una voz de mujer, firme pero suave, se asomó entre las hojas de laurel que trepaban por la reja. ¿Qué sucede, Teófilo? Isabela Montes apareció. Llevaba un vestido sencillo color almendra, el cabello trenzado y los ojos bajos, como si su presencia allí fuese accidental. Pero al alzar la vista y encontrarse con los ojos del forastero, algo se detuvo por un segundo. No fue un gesto ni una palabra, pero el aire cambió entre ellos. Este joven dice ser escribano, explicó el capataz. Isabela lo observó unos segundos. Algo en su rostro le resultó vagamente familiar. No lo había visto nunca, y sin embargo... Mi abuela necesita que alguien copie sus recetas y oraciones. Tal vez él pueda servir, dijo sin consultar a nadie más. El capataz frunció el ceño, pero asintió. Nadie discutía una sugerencia de la señorita Isabela cuando usaba ese tono calmo. Ella desapareció tras el muro como había llegado, y el forastero fue conducido a una pequeña habitación junto al granero donde vivían los trabajadores temporales. Su nombre era Gabriel Reyes. No era un escribano cualquiera y no venía sin propósito. Pero por ahora, eso no lo sabría nadie. La hacienda parecía respirar con su propio ritmo. Cada rincón tenía un eco antiguo. El comedor olía a madera vieja y a flores secas. El salón principal guardaba retratos con rostros que vigilaban desde el polvo. Isabela caminaba por esos pasillos como quien pisa una tierra prestada. Había vivido allí toda su vida, pero cada sombra le susurraba que algo no encajaba. Esa noche, durante la cena, el joven fue invitado por doña Ramona a sentarse cerca del fuego. La abuela de Isabela, vestida de negro desde hacía 20 años, tenía una presencia imponente. Aunque su espalda se inclinaba con los años, sus ojos sabían más que todos en esa sala.
«¿De dónde vienes, muchacho?», preguntó sin rodeos. «De ningún lugar que importe», respondió Gabriel con humildad. «Mi padre fue impresor, me enseñó a leer y a escribir desde que tuve dedos». Doña Ramona lo escrutó, como quien mide el peso de una palabra. Luego asintió apenas. «Mañana comenzarás a copiar mis libretas y guardarás silencio sobre lo que leas. Algunas cosas solo pertenecen al papel y al alma». Gabriel inclinó la cabeza. Sabía que en esas palabras había algo más que instrucciones. La abuela lo había aceptado, pero también lo había advertido. Desde el rincón opuesto, Isabela lo miró por un instante, no con curiosidad, sino con esa clase de atención que se da a los objetos antiguos, sabiendo que podrían romperse o revelar una historia olvidada. Esa misma noche, mientras el viento soplaba entre los laureles del patio, Lucía, la criada más antigua de la casa, se asomó a la ventana de la cocina y murmuró: «Es igualito al padre, aunque más suave en los ojos». «¿De qué hablas, Lucía?», preguntó una sirvienta joven. «De nada, niña, de nada que deba ser dicho. Pero el laurel, cuando florece en luna nueva, no lo hace en vano». El murmullo del viento pareció dar la razón a la anciana. Gabriel, desde su habitación, escribía algo en un cuaderno. Su rostro a la luz de la vela parecía sereno, pero su pulso era firme. «He llegado. El nombre del patrón es don Álvaro del Cañedo. La mujer, Isabela. Su rostro es como si la tierra me hablara en sus ojos». El crujido de la madera interrumpió su pensamiento. Afuera, entre los arbustos, algo se movió. Gabriel cerró su cuaderno, se levantó, pero no salió. Sabía que en esa casa cada paso retumbaba y que los secretos no gritaban, pero respiraban cerca, como el aliento de un laurel viejo bajo la lluvia. La casa crujía al despertar. Antes del primer canto del gallo, ya se escuchaban los pasos suaves de Lucía encendiendo el fogón, el vaivén del balde con agua, el crujir de los tablones antiguos bajo las botas del capataz. Pero en lo alto de la casa, donde las paredes eran más frías y los retratos más viejos, reinaba un silencio espeso, como si el tiempo hubiese decidido detenerse allí. Isabela Montes se levantó sin hacer ruido, como cada mañana. Sus pies descalzos se deslizaron sobre la madera. El vestido de dormir flotaba como un susurro mientras caminaba hacia el ventanal. Afuera, el sol apenas rozaba los campos. El rocío parecía salpicar la tierra con lágrimas. El viento traía el aroma dulce de los naranjos del patio, mezclado con la humedad de los lauros en flor. El espejo del tocador reflejaba su rostro todavía adormilado. Se miró sin pestañear. Su piel canela contrastaba con el marco de plata labrada. En otro tiempo, aquel espejo había pertenecido a su madre, y antes a la esposa de un general español. Lucía solía decir que los espejos viejos atrapaban los recuerdos, que si uno miraba lo suficiente podía ver lo que ya no estaba. Isabela, cada vez que lo hacía, buscaba una sombra, una señal, algo que le dijera de dónde venía y por qué nadie hablaba de su madre. La única que había respondido algo alguna vez fue doña Ramona. Una tarde, años atrás, la niña le preguntó por qué no había retratos de su madre en la casa. La abuela la miró sin sorpresa, se acomodó en su silla de mimbre y dijo: «Tu madre fue como la lluvia breve, dejó huella, pero nadie quiso mojarse con ella». Desde entonces, Isabela aprendió a no preguntar, pero no dejó de mirar. Esa mañana, durante el desayuno, el comedor se sentía más grande de lo habitual. Los ventanales dejaban entrar la luz dorada que dibujaba líneas sobre la mesa de nogal.
Doña Ramona leía un pequeño devocionario con sus anteojos de oro al borde de la nariz. Isabela la observó de reojo mientras untaba pan con mantequilla. Pensó en la mirada de Gabriel la noche anterior. No fue un gesto de admiración ni deseo, fue algo más antiguo, como si la conociera de antes. Pero, ¿de dónde? ¿Dormiste bien?, preguntó la abuela sin levantar la vista. Sí, abuela. ¿Y el forastero? No lo he visto esta mañana. Lo harás pronto. Comenzará a copiar mis cuadernos después del rosario. Y tú lo acompañarás. Isabela levantó la vista sorprendida. ¿Yo? Nadie mejor que tú para explicarle mis letras, dijo la abuela, pasando la página sin mirarla. Además, no vendrá solo a leer, viene a despertar lo que hemos dejado dormido. Isabela no preguntó más, pero sintió que el pan se volvía más seco en su boca. Más tarde, mientras el sol ya abrasaba los tejados, Isabela se internó en la biblioteca. No era una habitación grande, pero tenía algo de sagrado. Las paredes estaban cubiertas por estanterías llenas de libros, la mayoría empolvados, con títulos en latín, francés o castellano antiguo. En el centro, una mesa circular de roble, rodeada de sillas desparejadas. Allí estaba Gabriel, hojeando con cuidado un cuaderno encuadernado en cuero rojo. Isabela entró sin hacer ruido, pero él ya la había sentido. «Buenos días, señorita Isabela», dijo sin alzar la mirada. «Buenos días. ¿La abuela le dio los primeros cuadernos?» «Sí, son fascinantes. Hay oraciones mezcladas con remedios, listas de hierbas, incluso relatos sobre sueños». «Mi abuela anota todo lo que la vida le susurra», dijo ella acercándose. «Pero tiene una letra de guerra, le costará entenderla». Gabriel sonrió. Tenía una sonrisa que no era confiada, sino suave, como si pidiera permiso. «Mi padre decía que las letras más difíciles guardan las verdades más profundas». «¿Y su padre dónde está ahora?» «En el polvo, como muchas verdades». Isabela lo miró. Había tristeza en sus palabras, pero también decisión. Un hombre roto, pero que aún caminaba. Tal vez por eso le resultaba familiar. Ella también sentía que algo dentro de sí había nacido roto. «¿Cree usted que los secretos se pueden enterrar para siempre?», preguntó ella sin pensarlo. Gabriel la miró entonces por primera vez de lleno. Sus ojos, entre ámbar y avellana, no la juzgaron ni se sorprendieron. «Creo que los secretos son como las raíces. Puedes cortarlas arriba, pero siguen creciendo bajo la tierra hasta que revientan». La frase quedó suspendida entre ellos. Isabela desvió la mirada y abrió otro cuaderno. El silencio los cubrió como un manto, pero ya no era el mismo. Había algo más en esa habitación, un lazo invisible, un reconocimiento, como si dos piezas rotas hubieran comenzado a encajar muy lentamente. Mientras tanto, Lucía observaba desde la entrada con el trapo de cocina en la mano. Su expresión era dura, pero sus ojos tenían un rastro de ternura. «Mala cosa es cuando los ojos se reconocen antes que las palabras», murmuró. «¿Dijo algo, doña Lucía?», preguntó la cocinera joven. «Nada, niña, solo recordé un perfume antiguo». Esa tarde, el viento volvió a soplar entre los laureles. Las ramas se rozaban con un sonido que parecía voz. En el patio, bajo el árbol más viejo, una flor blanca cayó sin que nadie la tocara. Y doña Ramona, desde su ventana, la vio caer. Cerró el devocionario y susurró: «Así empiezan los regresos». La hacienda se preparaba para recibir visitas. No era común que alguien más cruzara la reja de hierro desde el norte, pero esa tarde los corredores fueron limpiados con vinagre, las servidumbres vestían delantal nuevo y las velas del salón se encendieron antes de que cayera el sol. Isabela caminaba sin prisa por el pasillo principal, con un vestido azul oscuro y el cabello recogido en un moño bajo.
En su rostro no había expresión. La habían entrenado para la obediencia elegante, no para la opinión. Al fondo del salón, doña Ramona se acomodaba en su sillón favorito, mientras Lucía servía agua de flor de Jamaica en copas de vidrio verde. Un carruaje se detuvo frente a la puerta principal. Las ruedas crujieron como huesos viejos al frenar. Un cochero de bigotes grises bajó, abrió la portezuela y de ella descendió don Álvaro del Cañedo. Su figura cortaba el aire con naturalidad, alto, de hombros rectos, con una levita negra y bastón de cabeza de bronce. El cabello peinado hacia atrás sin una hebra fuera de lugar. Su mirada era de esas que no buscan, ordenan. Al entrar, los criados bajaron la cabeza. Isabela permaneció inmóvil, no le ofreció sonrisa ni gesto alguno, solo una leve inclinación de cabeza. Don Álvaro la observó, como quien evalúa un caballo antes de comprarlo. «Señorita Isabela, cada día más semejante a su madre», dijo con voz suave, casi irónica. La frase le cayó como plomo, no por el tono, sino por el peso del nombre no dicho. La madre de Isabela era un tema prohibido en la casa, y que él la mencionara, aunque fuera de forma velada, rompía un límite invisible. «Gracias, don Álvaro», respondió ella, sin levantar los ojos. Doña Ramona alzó la voz desde su rincón. «Pueden sentarse. Hoy no venimos a hablar del pasado, sino del futuro». Don Álvaro tomó asiento frente a la abuela. A su lado, un escribano del pueblo desenrollaba un documento. Gabriel, desde la puerta de la biblioteca, observaba la escena en silencio. No debía estar allí, pero no podía evitar mirar. Como ya se había conversado entre nuestras familias, se formaliza hoy la promesa de unión entre don Álvaro del Cañedo, heredero legítimo del título de Comendador del Valle, y la señorita Isabela Montes, descendiente directa de la Casa de los Montes de la Sierra. El escribano leía con voz neutra. Los títulos, tierras y bienes se listaban como si fueran mercancía. 800 cabezas de ganado, 2 alamedas de cultivo, la capilla de San Laureano, la casa principal. Isabela sentía que cada palabra era una piedra que se le incrustaba en la garganta. Su futuro se le entregaba a un hombre al que no amaba, cuyo rostro nunca la había hecho sonreír y cuyos silencios eran más peligrosos que cualquier grito. Don Álvaro la observaba mientras el escribano hablaba, no con deseo, sino con certeza. Era suya, lo sabía, y en sus ojos había algo más, control, cálculo y un miedo tan enterrado que solo los muy atentos podrían notarlo. Cuando llegó el momento de firmar, el silencio se hizo más espeso. Doña Ramona miró a su nieta con una mezcla de lástima y deber. Isabela tomó la pluma. Su mano temblaba apenas. A punto de firmar, sintió una mirada. Giró ligeramente el rostro. Allí estaba Gabriel, a contraluz, apenas visible en la penumbra del pasillo. Sus ojos no pedían, no exigían, solo ofrecían un puente hacia algo distinto. Y entonces, por primera vez en años, dudó. ¿Hay algún problema, señorita?, preguntó don Álvaro, alzando una ceja. Ella alzó la cabeza, tragó saliva y dijo: «No, ninguno». Firmó. El trazo fue limpio, aunque por dentro se sintió quebrarse. Esa noche la hacienda quedó en silencio. Las velas se apagaron una a una. Los criados recogieron en voz baja. Gabriel regresó a su habitación sin decir palabra. Escribió en su cuaderno: «Hoy vi un alma rendirse, pero también vi una chispa. Las firmas pueden sellar pactos, pero no corazones». En el cuarto de arriba, Isabela se sentó frente al espejo. Su reflejo no parecía el de una novia feliz, sino el de una prisionera elegante. Del otro lado del cristal, por un segundo, creyó ver una sombra tras ella, la figura de una mujer con el cabello suelto, envuelta en blanco.
Parpadeó, la sombra ya no estaba. Golpearon la puerta, era Lucía. ¿Desea que le lleve té, niña? No, quiero saber. Se interrumpió. ¿Qué? Isabela bajó la mirada. ¿Mi madre también firmó algo que no quería? Lucía tragó saliva. Su voz fue apenas un susurro. Tu madre firmó con sangre. Y cerró la puerta. En el jardín, bajo el viejo laurel, el viento sopló más fuerte. Una flor cayó, otra más. En el cielo, la luna creciente parecía una herida a medio cerrar. Don Álvaro desde su carruaje sonreía mientras se marchaba. No sabía aún que había firmado algo más que un compromiso. Había desatado un pasado que comenzaba a despertar. La noche se adentró en la hacienda como un humo silencioso. Las lámparas de aceite parpadeaban y los grillos cantaban en los rincones. En la habitación alta, Isabela yacía sobre su cama, con los ojos abiertos hacia el techo. La tela de encaje que colgaba de su mosquitero no era barrera para el peso que oprimía su pecho. Había firmado. Lo había hecho sin que nadie la forzara físicamente, pero la obligación pesaba más que un hierro al rojo. El apellido, la honra, la obediencia, la herencia, todas esas palabras que la rodeaban desde niña habían construido una jaula con apariencia de nobleza. Y ahora esa jaula tenía nombre, Don Álvaro del Cañedo. La luna proyectaba una luz pálida sobre el suelo de su habitación. El aire olía a flor de naranjo y a papel antiguo. Cerró los ojos intentando dormir, pero los sueños no le ofrecieron descanso. Soñó con el laurel. No era el patio habitual ni el árbol conocido. Era un campo abierto con un cielo rojizo, casi incendiado. El laurel crecía alto, desbordado de flores blancas que caían como lluvia. A sus pies, una mujer cubierta por un velo blanco susurraba palabras en una lengua que no entendía. Tenía el rostro oculto, pero su voz era la de alguien que lloraba y cantaba al mismo tiempo. Isabela intentó acercarse, pero el laurel comenzó a arder. Las flores se convirtieron en llamas, el aire se llenó de humo y la mujer alzó la vista. Era ella misma. Despertó sobresaltada, con el pecho húmedo de sudor. El grillo seguía cantando en la ventana, pero todo lo demás estaba en silencio. Se levantó, descalza, y caminó hacia el espejo. La vela se había consumido, se observó, la misma cara, pero los ojos, algo en los ojos, eran los de otra mujer. En ese momento, un suave golpe sonó en su puerta. Lucía. ¿Estás bien, niña? Soñé con fuego, en el laurel. Lucía se quedó inmóvil, su rostro cambió apenas, como si una pieza invisible en su interior se moviera. Tu madre también soñaba con el laurel y también veía llamas. ¿Qué significaba? Lucía bajó la mirada. Que lo enterrado iba a querer salir y que la sangre hablaba cuando no se la escuchaba. A la mañana siguiente, el sol no calentaba. Un aire extraño recorría los corredores de la hacienda. Isabela bajó al patio con el vestido de lino blanco, con el cabello suelto, cosa que nunca hacía. Quería que el viento le dijera algo, cualquier cosa, algo que no tuviera el sello de los Montes ni el mandato de los Cañedo. En el fondo del corredor, Gabriel la esperaba. Tenía en sus manos el diario que había comenzado a copiar para doña Ramona. Lo alzó como si pesara demasiado. «Señorita, hay algo aquí que no entiendo», dijo con voz contenida. Ella se acercó y él le mostró una página. Allí, escrita con letra frágil pero firme, estaba una entrada fechada 20 años atrás, firmada por L. El texto no era una receta ni una oración, era una confesión.
No me perdonarán, la señora lo sabrá todo, pero yo sé lo que vi. Vi al patrón entrar al cuarto de la joven mestiza, y después vi sangre. No puedo más con este secreto. Isabela leyó la nota varias veces, sintió que el papel le ardía en las manos. ¿Quién escribió esto? Gabriel negó con la cabeza. No lo sé, pero lo encontraron entre las hojas sueltas del último cuaderno. Estaba entre las recetas, como si alguien la hubiese escondido allí para ser leída más adelante. Isabela guardó silencio. Su respiración se volvió más rápida. En su pecho las piezas comenzaban a moverse. La línea de sangre, la historia de su madre, el rostro de don Álvaro cuando dijo, «Te pareces a ella». Y la firma, L. Lucía. Isabela subió de inmediato. La encontró en la cocina preparando un té de tila. Lucía la miró como si supiera que el momento había llegado. ¿Lo leíste? Sí. Entonces ya no puedo seguir callando. Lucía dejó el cucharón sobre la mesa. Su voz temblaba, pero no de miedo, de cansancio. Tu madre no murió de enfermedad, no fue una fiebre, fue silenciada. ¿Por quién? Lucía se secó las manos, no respondió. ¿Fue don Álvaro? Lucía tragó saliva. Él y otros, pero sobre todo él, porque lo que más odian los hombres de poder no es el escándalo, es el testimonio. Tu madre no se arrepintió de amarlo, pero sí de callar, y cuando quiso hablar, ya era tarde. Isabela sintió un vacío en el estómago, como si hubiera caído desde lo alto de la torre de la casa. ¿Y yo? ¿Quién soy realmente? Lucía la miró a los ojos. Eres la hija de una mujer que no obedeció y de un hombre que no soportó la vergüenza. Eres la mezcla de su coraje y de su silencio. Esa tarde el cielo se cubrió de nubes. Isabela regresó al laurel. Tocó su corteza con las yemas de los dedos. Ya no era solo un árbol, era una tumba, un altar, una promesa. Gabriel se le acercó sin hablar. Ella no lloraba, no temblaba, solo estaba en pie. No puedo casarme con él, dijo. No ahora, no sabiendo esto, no siendo hija de una traición. El viento movió las ramas, una flor blanca cayó. Esta vez Isabela la atrapó con la mano antes de que tocara el suelo. Y en ese gesto, el destino comenzó a girar. La noche llegó con un aire denso. La lluvia no caía, pero el cielo se sentía cargado, como si el mundo entero estuviera esperando un estallido. Dentro de la hacienda, las paredes parecían más estrechas, los pasillos más largos, los retratos más pesados. El silencio no era paz, era advertencia. Isabela no comió. Permaneció encerrada en la biblioteca, releyendo las palabras que Gabriel le había mostrado. Las letras escritas con nerviosismo, como si la mano que las trazó supiera que cada palabra podía ser la última. Vi al patrón entrar al cuarto de la joven mestiza. Las palabras golpeaban como piedras. Su madre, la mujer silenciada, la sombra entre los salones, no había muerto por debilidad ni por destino, sino por algo que aún vivía, algo que respiraba detrás de los muros. Isabela cerró el cuaderno temblando. El laurel, el sueño, la confesión, todo se unía como un tejido que por fin revelaba su forma. Sabía que había una única persona capaz de confirmar lo que ya intuía. Doña Ramona. La encontró en su cuarto, sentada junto al brasero, con un chal grueso cubriéndole los hombros. La luz del fuego iluminaba sus arrugas con tono de cobre. No alzó la vista cuando Isabela entró. Sabía por qué venía. «Me mentiste», dijo Isabela sin rodeos. La anciana suspiró.
Te protegí. ¿De qué? ¿De saber quién soy? De morir por saberlo, respondió sin titubear, como tu madre. Isabela se sentó frente a ella. El corazón le latía como tambor. ¿Él es mi padre? La pausa fue larga. El fuego crujía como si respondiera por la vieja. Sí, dijo al fin. Un silencio tan espeso como el lodo llenó la habitación. Isabela sintió un frío que venía de adentro. ¿Y tú lo permitiste? Yo intenté impedirlo, pero cuando el hombre tiene poder, cree que puede poseer incluso lo que sangra. Tu madre fue fuerte, más fuerte de lo que tú sabes, pero estaba sola, y yo tenía miedo. ¿Miedo de él? Miedo de perderte a ti. Después de lo que le hicieron, querían desaparecer también su sangre. Pero yo me interpuse, te escondí, a la vista. Inventamos un apellido mestizo, un origen de campesina. Nadie debía sospechar que eras hija de un cañedo. Isabela se llevó las manos al rostro. Todo lo que había creído suyo, su historia, su familia, su posición, era parte de una gran mentira tejida con miedo y silencio. ¿Y ahora quieres que me case con él? Ahora ya no se puede. Tú sabes, y él sabrá que sabes. Al día siguiente, Gabriel no apareció en la biblioteca, tampoco en el comedor ni en los establos. Isabela sintió una punzada de alarma. Preguntó a los criados, pero todos bajaban la cabeza. Finalmente, Lucía se acercó en voz baja. Lo mandaron traer al despacho del patrón. Lo vieron partir al pueblo, con Teófilo. ¿Teófilo el capataz? Sí, y no llevaba su cuaderno. Dentro de la hacienda. Isabela no dudó, tomó su rebozo y salió por la puerta de la cocina antes de que nadie pudiera detenerla. El caballo que solía montar estaba ensillado. En menos de una hora cruzaba los caminos polvorientos que llevaban al pueblo. Su corazón no sabía exactamente qué buscaba, pero algo dentro le gritaba que Gabriel no se había ido por voluntad propia. Al llegar, las calles del pueblo hervían con rumores. En la plaza, frente al cuartel, unos hombres discutían en voz baja. Isabela escuchó palabras sueltas: forastero, papeles, traidor, preguntas peligrosas. Fue directo a la botica. Allí, el viejo don Claudio, quien había sido amigo de su madre en los tiempos antiguos, la recibió con inquietud. Señorita Isabela, no debería estar aquí sola. ¿Gabriel estuvo aquí? El boticario dudó, luego asintió. Vino a buscar archivos, quería actas antiguas, nombres de partos, registros de muertes. Dijo que su patrón se lo pidió. ¿Y qué encontró? No sé, pero después de leer un papel cambió el rostro. Preguntó por un tal Luis Cañedo y luego por una mujer llamada Eloísa. Era tu madre, ¿verdad? Isabela tragó saliva. ¿Dónde está ahora? Lo tomaron anoche. Lo acusaron de querer robar documentos del archivo parroquial. No sé si es verdad, pero lo encerraron en la celda del cuartel. Dicen que por orden de alguien importante. Isabela entendió. Don Álvaro ya lo sabía o lo sospechaba y estaba actuando para borrar todo lo que aún quedaba vivo de la verdad. Volvió a la hacienda con el rostro endurecido. No lloró, no gritó, pero la furia ardía bajo su piel como pólvora seca. Entró al despacho de doña Ramona sin tocar. Él lo mandó arrestar. Lo sé, respondió la anciana, sentada junto al crucifijo. ¿Por qué? Porque teme, no a ti, a lo que tú representas, a lo que él hizo y a lo que aún puedes hacer. ¿Y qué puedo hacer, abuela? Doña Ramona se levantó con dificultad. Abrió un cajón antiguo y sacó una carta sellada con cera roja. Tu madre escribió esto antes de morir.
Nunca lo abrí. Tal vez es tiempo de que lo leas tú. Isabela la tomó con manos temblorosas. No la abrió de inmediato. Miró el sello. Era el símbolo de los montes, un laurel cruzado por una estrella. Él no va a detenerme, dijo. Entonces prepárate, porque el linaje es una guerra. Esa noche, mientras en la celda del cuartel Gabriel intentaba dormir sobre el suelo húmedo y en la hacienda don Álvaro leía informes entre sombras, Isabela se sentó bajo el árbol de laurel y por primera vez leyó la carta de su madre. Y la voz que surgió del papel no era de este mundo. Era el inicio de la verdadera historia. La noche parecía más oscura que de costumbre. No era ausencia de luna ni un fenómeno del clima. Era algo más hondo, más íntimo. Como si el cielo, en un gesto de respeto o de advertencia, hubiera decidido apagar sus luces para que la verdad hablara en silencio. Isabela se sentó bajo el laurel, como lo hacía su madre según contaban los murmullos. El tronco frío tocaba su espalda, y el crujido de las hojas le parecía un idioma que había esperado años para entender. En sus manos temblorosas tenía la carta con el sello rojo, intacto, olvidado en el cajón de doña Ramona por casi 2 décadas. Rompió el sello. El papel estaba envejecido, pero las letras, escritas con una tinta ligeramente desvanecida, aún conservaban la fuerza de quien escribe sabiendo que quizá esas palabras sean lo único que le sobreviva. La letra era delicada, como bordada con la mano de una mujer que había amado, sufrido y despertado. Isabela leyó en voz baja: «Mi pequeña flor de laurel. Si estas palabras llegan a ti, es porque el destino, que a veces se oculta tras la injusticia, ha permitido que sepas. No morí de enfermedad, morí de verdad. Tu padre, Álvaro del Cañedo, me amó a su manera, en silencio, en secreto y con miedo. Fui para él una ofensa, un desliz, un riesgo para su linaje. Pero también fui su primer amor y su único acto de desobediencia. Cuando su familia descubrió mi existencia, me encerraron, me alejaron de ti, me arrebataron todo, menos el recuerdo de tus ojos. Entonces entendí que las mujeres como nosotras no deben pedir permiso para amar ni perdón por existir». Isabela tragó saliva, la letra parecía avanzar con más fuerza. Ramona te protegió, y por eso, si aún está viva, no la juzgues. Ella eligió el silencio para mantenerte viva. Yo elegí escribir esta carta para mantenerte libre. Tú no eres hija de una esclava, ni de un pecado. Eres hija de la rebelión y del amor verdadero. Y tu sangre no solo es Cañedo, también es Montes. Mi madre era hija ilegítima del viejo patrón, y mi existencia fue la espina que el linaje no pudo tragar. Tú eres la flor y la espina. Haz de tu verdad tu escudo. Y si algún día encuentras a alguien que ame tu verdad más que tu obediencia, no lo sueltes. Con toda mi alma, Eloísa. Isabela cerró los ojos. Las lágrimas no eran de tristeza. Era una mezcla extraña de rabia, alivio y algo parecido a renacimiento. La carta había confirmado lo que intuía, pero había revelado aún más. Ella no solo era hija del silencio, era también la última heredera de los montes, por derecho de sangre. Y con eso, el pacto con don Álvaro no solo era inmoral, era incestuoso. A la mañana siguiente, la hacienda despertó con un rumor creciente. Doña Ramona se había desmayado en su habitación. Lucía corría por los pasillos buscando agua y vinagre. Los criados susurraban con angustia. La señora mayor no respondía. Isabela fue a verla. La encontró sentada, con los ojos abiertos pero ausentes. En sus manos apretaba un rosario de perlas negras. «¿Qué pasó?», preguntó Isabela.
Lucía respondió con la voz quebrada. Alguien dejó una copia de la carta de tu madre en su altar. La muchacha se estremeció. No había sido ella, ni Gabriel. Alguien más sabía. Alguien había encontrado la carta, la había copiado y la había entregado como advertencia o como venganza. ¿Quién pudo? Lucía negó con la cabeza. Hay ojos que todo lo ven, incluso en esta casa. Ese mismo día, don Álvaro llegó sin anunciarse, bajó de su carruaje con un rostro de piedra. Entró a la hacienda y pidió ver a Isabela. Ella lo recibió en el salón principal, de pie, con la carta original en la mano. No se inclinó, no sonrió. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó él con voz grave. Sí, por primera vez. Eso que sostienes es mentira. No lo es, y si lo fuera, ¿por qué temes que se lea? Álvaro dio un paso hacia ella. Por un instante la máscara cayó. Había furia en sus ojos, pero también miedo. No al escándalo, sino a la pérdida del control. Puedo destruirla, dijo él, pero no puedes destruir lo que soy, porque ahora lo sé, y tú también. Álvaro bajó la mirada por un segundo. El silencio se extendió. Entonces en voz baja dijo: Gabriel no volverá a esta casa. Ya no está en el cuartel. Lo enviaron al norte. No volverás a verlo. Isabela sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué hiciste? Lo protegí de ti, y a ti de él. No hay futuro en esa historia, Isabela, solo ruina. Ella lo miró a los ojos. Entonces, prefiero la ruina, pero que sea mía. Esa noche, la habitación de Gabriel estaba vacía. El cuaderno que solía esconder bajo su almohada ya no estaba. El aire tenía olor a despedida. Pero en la almohada había algo. Una hoja doblada. Isabela la abrió. Reconoció su letra. No fui yo quien traje el fuego, solo lo reconocí. Si aún me crees digno, búscame donde tu madre escribió sus primeros versos, bajo la sombra del campo de laurel. Isabela supo a dónde debía ir, y mientras la luna se alzaba sobre el campo de agaves, una figura montaba un caballo negro y salía de la hacienda sin mirar atrás. Llevaba en el pecho la carta de su madre, y en la mirada un nuevo fuego. El pasado había hablado, la sangre se había revelado, y el amor aún no ha dicho su última palabra. El alba aún no clareaba del todo cuando Isabela cruzó la reja de hierro de la hacienda. El rocío pintaba de plata los campos, y el cielo tenía esa textura de ceniza que solo se ve cuando la noche no ha terminado de soltar su sombra. Llevaba consigo un bolso de cuero con lo justo, una muda de ropa, el cuaderno de su madre, la carta original y la promesa entre los labios. No había despedida. Nadie la vio salir. Galopó con determinación. No preguntaba, no dudaba. Su corazón era brújula y su sangre mapa. Cada paso del caballo levantaba una nube leve de tierra, como si se abriera un sendero invisible entre los que nunca se atrevieron a huir. Iba hacia el campo de laurel salvaje, donde su madre, según Lucía, escribió versos en su juventud, un lugar alejado entre las quebradas, donde las flores no eran parte del adorno, sino testigos de secretos. Mientras avanzaba, el recuerdo de Gabriel golpeaba con fuerza, su sonrisa de borde roto, sus palabras en la biblioteca, la manera en que leía los silencios con más precisión que los textos. ¿Dónde estaba ahora? ¿Lo habría enviado don Álvaro al exilio o a algo peor? La incertidumbre era cuchillo, pero el movimiento era cura. Si se detenía, sangraba. El sol comenzó a despuntar cuando divisó el campo. Era un valle escondido entre cerros, cubierto de árboles de laurel silvestre, con flores pequeñas que brillaban como estrellas blancas sobre las ramas. El lugar tenía un aire sagrado.
No había caminos marcados, solo la sensación de estar pisando algo que nunca había sido profanado. Bajó del caballo y avanzó a pie. Cada hoja que crujía bajo sus botas parecía contar una historia. Y entonces lo vio. Gabriel. Estaba allí, esperándola, apoyado en el tronco de un laurel, con el rostro pálido por el cansancio, pero los ojos tan vivos como la primera vez. Llevaba una camisa vieja, el cuaderno en una mano y un pañuelo de lino en la otra. Cuando la vio, no sonrió, pero su mirada fue más cálida que cualquier palabra. «Pensé que no vendrías», dijo él, «y yo pensé que te habían hecho desaparecer». Lo intentaron, pero no se puede encerrar a quien lleva la verdad en el pecho. Isabela se acercó, no corrió, no lloró, solo caminó hasta estar frente a él. «Leí la carta», dijo ella, «y ahora sé quién soy». Gabriel asintió. «Y aún así viniste, porque tú nunca miraste mi apellido, solo mis ojos, como lo hacía ella». Hubo un silencio. El viento agitó las hojas. Una flor blanca cayó sobre el hombro de Gabriel. Isabela la tomó. Era pequeña, perfecta, suave como una promesa. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó él. Ella lo miró. Lo que nadie más se atrevió a hacer. Gabriel extendió la mano, y por primera vez Isabela la tomó sin miedo. Esa tarde escribieron juntos, en el cuaderno de su madre, bajo el mismo árbol donde Eloísa había dejado sus poemas. Isabela trazó palabras nuevas. «Somos los hijos del fuego, no de la ira, del fuego que purifica. El linaje ya no es mandato, ahora es memoria, y la memoria no se hereda, se elige». Mientras tanto, en la hacienda, don Álvaro leía una carta sin firma. Su rostro perdía color con cada palabra. «Los montes nunca fueron tuyos, ni la tierra, ni la sangre. Ella ha despertado, y tú no podrás apagar lo que ya arde». Rasgó el papel con furia. Doña Ramona, sentada en la capilla, encendía una vela. «Perdónalas», susurró, «o protégelas, pero no las detengas». Esa noche, en el campo de laurel, Isabela y Gabriel se abrazaron por primera vez, no como fugitivos, sino como herederos de una historia que estaban por reescribir. No sabían lo que vendría, pero sabían quiénes eran, y eso bastaba para empezar a luchar. Los días pasaron con la intensidad de un relámpago. En el campo de laurel, Isabela y Gabriel vivieron ocultos, pero no en silencio. Cada amanecer era una decisión, permanecer invisibles o alzar la voz. Eligieron lo segundo. Con la tinta del pasado y la sangre de la verdad comenzaron a escribir cartas. No eran proclamas políticas ni denuncias públicas, eran relatos. La historia de Eloísa, contada con las palabras de su hija y la pluma de un hombre que conocía el peso de la injusticia. Una a una enviaron las cartas al pueblo, a las casas viejas, al cura, al boticario, incluso al maestro de escuela. Usaron el apellido de Montes no como escudo, sino como llave. En cada sobre iba un fragmento de lo que había sido enterrado, la historia de una joven mestiza amada y traicionada por un cañedo, la existencia de una hija silenciada y la advertencia de que esa hija ya no iba a callar. En cuestión de días, la hacienda comenzó a arder, no con fuego, sino con rumores. En la plaza del pueblo, la gente murmuraba con recelo. Las lavanderas hablaban del parecido entre Isabela y la mujer que desapareció hace años. El sacristán recordaba los registros alterados del bautismo de una niña sin padre. El boticario juraba que don Álvaro había pagado para borrar nombres de los libros. Y lo más inquietante, alguien había copiado las cartas y las había clavado en la puerta de la iglesia. Don Álvaro del Cañedo, al enterarse, reunió a sus hombres de confianza. Su rostro ya no mostraba calma, sino un tipo de furia fría, de esa que no grita,
Sentencia. Encuéntrenlos y traigan las cartas originales. No quiero sus palabras, quiero sus manos. Mientras tanto, en el campo de laurel, Gabriel escribía en un nuevo cuaderno. Su letra era veloz y su rostro, aunque cansado, brillaba con una determinación que no había tenido antes. Isabela cosía con hilo negro una bolsa de tela. En su interior guardaba las cartas restantes, protegidas del polvo y del miedo. «Pronto vendrán por nosotros», dijo Gabriel sin dejar de escribir. «Entonces dejemos algo que no puedan quemar», respondió ella. Aquella noche cabalgaron hasta la vieja gruta de las lavanderas, una cueva escondida donde, según la leyenda local, las mujeres perseguidas por los patrones se refugiaban siglos atrás. Allí, Isabela escondió la bolsa con las cartas bajo una piedra plana, sellada con la flor de laurel más blanca que pudo encontrar. «Si nos atrapan», dijo, «esto será nuestro testimonio, y si no volvemos, que otro lo lea». A la mañana siguiente, el trueno de los caballos rompió la paz del valle. Teófilo, el capataz de don Álvaro, guiaba a 3 hombres armados. Llegaron al campo de laurel con machetes y sables. No llamaron, no preguntaron, venían por obediencia, no por justicia. Gabriel los vio primero. Apenas tuvo tiempo de esconder los papeles bajo tierra. Isabela apretó los dientes. No correría, no se entregaría como oveja. Esta vez iba a resistir. «Por orden del patrón deben volver a la hacienda», dijo Teófilo. «No tenemos patrón», respondió Isabela. Uno de los hombres levantó el arma. Gabriel se interpuso. «Toquen un pelo de ella, y yo mismo me encargaré de que el pueblo lo sepa todo». «El pueblo ya lo sabe», escupió otro, «pero el miedo dura más que las palabras». «Ya no», dijo Isabela. Y entonces, en un gesto inesperado, uno de los hombres tiró su machete al suelo. «Yo conocí a tu madre», dijo mirando a Isabela. «Le llevé agua cuando la encerraron. No sabía que había tenido una hija». El silencio fue total. «No levantaré la mano contra la sangre que ellos quisieron borrar». Los otros dudaron. Teófilo miró a Isabela con los ojos turbios por un recuerdo que no quería revivir. Finalmente dio media vuelta. «Tienen hasta el amanecer. Si siguen aquí, no volveré solo». Se marcharon. Esa noche, Isabela y Gabriel no durmieron. Encendieron una fogata, comieron pan seco, rieron sin risa, y al final, antes de que el sueño los venciera, se besaron. No como promesa, ni como despedida, como verdad. Desde lo alto de la colina, Lucía los observaba. Había seguido las pistas como si el corazón la guiara. En sus manos traía un cuaderno más, uno que Eloísa le había confiado y que nunca se atrevió a abrir, hasta ahora. Y entre las últimas páginas encontró una frase: «El fuego no siempre destruye, a veces revela el oro bajo la tierra». Lucía sonrió y supo que el fuego ya se había extendido y que nada volvería a ser igual. El sol aún no despuntaba cuando Isabela y Gabriel descendieron hacia el valle, dejando atrás el campo de laurel. Llevaban poco, una muda, los últimos escritos y el cuaderno de Eloísa en manos de Isabela, ahora envuelto en tela como si fuera un objeto sagrado. La noche anterior había sido una tregua, un suspiro, pero sabían que el amanecer traería decisiones. No podían esconderse para siempre, tampoco querían. El amor no se construye en la sombra, y la verdad cuando arde exige espacio. En el camino, Gabriel preguntó en voz baja: «¿Volverás?» «No», respondió ella, mirando el horizonte. «No a esa casa, no como nieta, no como prometida. Si regreso, será como heredera».
Él la miró con un respeto silencioso. La muchacha tímida que conoció leyendo entre estanterías ahora hablaba como si llevara siglos escribiendo su propio destino. Al llegar al pueblo, encontraron la plaza vacía, pero no muda. En las paredes de la iglesia alguien había colgado una hoja grande, escrita a mano, firmada simplemente con una inicial, E. No callarán la voz de la sangre, no ocultarán la flor caída. Hijos del miedo han sido por siglos, pero hoy hablamos los que nacimos del amor sin permiso. La firma era de Eloísa. Isabela tembló. Esa hoja era una de las que habían escrito junto a Gabriel, pero nadie la había clavado allí. El cuaderno nunca salió del escondite. ¿Quién la puso?, susurró Gabriel. Un anciano se acercó despacio. Era don Claudio, el boticario. Yo la encontré bajo una piedra en la gruta. Su madre me la entregó hace 20 años y nunca supe qué hacer, hasta ahora. Isabela lo abrazó sin decir palabra. Poco después, una pequeña multitud comenzó a reunirse. Campesinos, mujeres, jóvenes, incluso algunos trabajadores de la hacienda. Venían con rostros de incertidumbre, con hojas copiadas a mano, con preguntas que el tiempo no había podido enterrar. Uno por uno se acercaban a mirar la hoja colgada. Algunos lloraban, otros asentían en silencio. Una mujer se adelantó. Era Marta, hija de la antigua cocinera de la hacienda. Con voz firme dijo: «Tu madre me enseñó a leer cuando nadie más quiso. Me hablaba de justicia y de amor. Y ahora tú eres su voz». Isabela se sintió parte de algo que la superaba. No era una heroína, era una herencia viva. De pronto, entre la multitud surgió una figura inesperada. Doña Ramona. Venía del brazo de Lucía, con el rostro cubierto por un velo oscuro. Caminaba con lentitud, pero con dignidad. Al llegar junto a Isabela, la miró sin reproche. «La sangre es obstinada», dijo. «Creí que enterrándola la protegía, pero solo la condené al olvido». «No está olvidada», respondió Isabela. La anciana la tomó de las manos. «Entonces sé tú quien hable. Yo ya no tengo fuerza, pero tú tienes el fuego». Lucía entregó a Isabela un paquete de tela. Al abrirlo, descubrió el acta de nacimiento original de Eloísa, con el apellido Montes y un nombre tachado con tinta antigua: Luis Cañedo. Isabela lo sostuvo en alto. «Este es el origen que quisieron borrar, pero lo traigo conmigo, no como arma, sino como verdad». La multitud comenzó a aplaudir. Era un aplauso lento, sincero, lleno de respeto. No por escándalo, no por rebelión, por algo más profundo, por dignidad. Y mientras los ecos de la plaza vibraban, Gabriel tomó la mano de Isabela. Ella lo miró, y por primera vez ya no como el joven lector, ni el guardián del secreto, sino como el hombre con quien compartiría la historia que escribirían juntos. Pero justo cuando parecía que todo podía comenzar, ocurrió el giro. Un jinete llegó a la plaza. Iba cubierto de polvo, con el uniforme de mensajero judicial. Traía una orden firmada con sello real. «¿Quién es la señorita Isabela Montes?», gritó. El murmullo cesó. «Yo», respondió ella. El jinete descendió, entregó el papel. Lucía lo leyó en voz alta y su rostro palideció. «Es una citación oficial. El tribunal de la ciudad quiere que te presentes en 5 días, no por el matrimonio, sino por sucesión de tierras». Gabriel se acercó, confundido. «¿Qué tierras?». Lucía levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. «Las tierras del linaje Montes, todo el valle, la hacienda entera». Isabela quedó en silencio. El legado que creía perdido era suyo por derecho. Y así terminó ese día, con la verdad al sol, con el amor en pie, y con el pasado devolviendo lo que intentaron robar. Porque la sangre que se niega siempre vuelve a florecer.